La verdad es que estar andando por aquí es como estar andando por una película del Señor de los Anillos. Y nos vamos a tener que ir hasta las cimas más altas de Escocia, así que nada, desearme suerte durante el viaje. Espera. Déjame que te cuente la historia desde el principio. Perfecto. Mi nombre es Andoni Cruz y mi historia comienza en un pequeño pueblo al este del mar Cantábrico. Aquí es donde yo nací, Santoña. Mis aventuras submarinas empezaron cuando yo tenía poco más de 2 años. Con unas gafas, un chaleco salvavidas y unas aletas que ahora mismo solo me valen para el dedo gordo, comencé a explorar las costas del mar Cantábrico. Y así es como la chispa de mi espíritu aventurero se encendió. La verdad es que ya no recuerdo qué día comencé con esta locura de descubrir los misterios y los rincones más ocultos de este planeta. Pero tras 20 años, una pandemia global y vete a saber qué más, he decidido empezar a hacer mis sueños realidad. Que la verdad, tal y como están las cosas, igual acabo antes de empezar. Así que aquí nos encontramos, en un avión de camino a Escocia. Tras aterrizar en Edimburgo, coger un bus a Glasgow y luego desde Glasgow coger un tren a Oban, por fin me dirijo a las puertas de las Highlands. El transporte público para llegar hasta las Highlands es un desastre, eso lo tengo que admitir. Pero bueno, al fin hemos llegado. Las Highlands de la costa oeste escocesa. La verdad es que son unas tierras impresionantes, esculpidas por glaciares, volcanes prehistóricos, el viento y el mar. Y sobre todo, mucha agua. No, en serio, muchísima. Llueve más que en Galicia, os lo prometo. Aquí, las condiciones extremas del invierno hacen que el 80% de toda la actividad biológica de la zona se concentre en el océano. Concretamente, las costas escocesas son una de las costas más productivas de todo el planeta. Durante este primer arco, me dedicaré a explorar y descubrir la fauna, la historia y las cumbres de estas salvajes tierras del norte de Europa. Bienvenidos a Escocia. Hola chicos, nada, en este primer episodio lo que vamos a hacer va a ser ir en busca de las 2 grandes rapaces que están en Escocia. Vamos a buscar el águila real
y vamos a buscar el pigardo europeo. Y para ello nos vamos a tener que ir hasta las cimas más altas de Escocia. Así que nada, desearme suerte durante el viaje. Así que, con mis dos compañeros, Alessio y Elliot, me dirijo hacia el norte de Oban, concretamente hacia las cumbres que rodean Ben Nevis. Es la montaña más alta de Escocia y es donde creemos que podemos encontrar a estas grandes rapaces. Pues aquí estoy, en la entrada del corazón de las Highlands escocesas. Justo detrás tengo los picos que vamos a visitar en busca del pigardo europeo y el águila real. La verdad es que no tiene nada que ver con el vídeo en sí, pero que sepáis que esta carretera por la que estoy yendo ahora es la carretera donde se grabó Skyfall. Si os gusta James Bond, pues nada, aquí es donde podéis ir a conducir o ver el paisaje sin más. Después de estar conduciendo durante más de 2 horas, el paisaje cambió drásticamente y nos encontrábamos en el corazón de valles, resultado de los glaciares de la última edad de hielo. Eso solo significaba una cosa: habíamos llegado a nuestro destino. La verdad es que estar andando por aquí es como estar andando por una película del Señor de los Anillos. Los valles, la vegetación, las montañas, es como estar en una película de fantasía del Señor de los Anillos o el Hobbit, en serio, es una pasada. Con mucho cuidado de no encontrarnos con ninguna garrapata, nos adentramos aún más en el corazón de las montañas. Si hay un animal que destaca de la fauna escocesa, son los ciervos y la familia cérvida en general. Como no hay depredadores, hay una superpoblación de estos animales y, aunque muy monos, en algunas ocasiones pueden ser perjudiciales para el ecosistema. Alguna de las propuestas que se han planteado es introducir lobos otra vez en las tierras escocesas, pero obviamente muchos granjeros se oponen a ello porque creen que puede acabar con su ganado. Las montañas escocesas son la fuente de muchos ríos y lagos famosos de Escocia, como el lago Ness. Pero además, decenas de especies dependen de ella, como salmones, truchas, anfibios. Estos últimos, al ser una zona tan remota, gozan de una gran salud comparada con otros países europeos. Después de estar andando por los valles y las cumbres de Glencoe, vamos a dejarlo por aquí hoy porque no hemos encontrado ningún indicio del águila real o el pigardo europeo. Así que nada, probaremos suerte en la isla de Mull, que está a unas 2 horas de aquí, y a ver si en la isla de Mull podemos encontrar estas especies tan legendarias y tan clásicas de Europa. En el próximo episodio de Deep Cantábrico acompañamos a Andoni y sus valientes amigos en la emocionante búsqueda de la majestuosa águila real en la legendaria isla de Mull. ¿Encontrarán lo que están buscando? Cada episodio es una nueva aventura llena de emoción y descubrimiento. No te lo pierdas.